Gracias, hermanos, por esta oportunidad que tenemos, ir juntos a la presencia del Señor y buscar a través de su palabra la bendición o la gracia necesaria. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros y su palabra a través de su Santo Espíritu está guiándonos para que podamos entenderla. Vamos a la Biblia. Yo les invito a precisamente el último libro de la Escritura, el último capítulo y también los últimos versículos de esta palabra santa. Dios está hablando la realidad continua de que es un hecho, de que la palabra de vida sigue trayendo vida. Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 18. Apocalipsis 22, desde el versículo número 18. Hay una hermosa porción conocida por todos. Pero en esta porción hay una advertencia, pero también hay mayor galardón al poder entenderlas y aplicarlas a nuestra vida también. Una vez más, Apocalipsis 22, desde el versículo 18, la lectura de la palabra del Señor dice así: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Lo que termina diciendo esta porción bíblica es el comentario de el amanuense o el escritor. Y si quieren la releemos. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Si no fuera así, no habría cristianos. Bendita realidad que la gracia sublime, la gracia de Dios, está con nosotros siempre. La Escritura claramente nos está marcando que Dios nadie lo vio jamás, pero su unigénito, Él le ha dado a conocer. Y también las palabras que hago mención, a partir del versículo 18 del primer capítulo del Evangelio según San Juan, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese Jesucristo, ese mismo que tiene ese nombre que es nombre, sobre todo nombre, que su Padre de Dios le otorgó. En Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, no solamente nos alienta a tener el mismo sentir que hubo en Jesús. Dice, el ejemplo de Jesús lo llevó a tener el máximo de todos los galardones. Tener ese nombre, esa autoridad, tener todo dominio bajo sus pies. Y de ese Jesucristo exaltado, Juan está recibiendo la revelación, tal cual el primer capítulo de este libro que consta, como estamos mirando, de tantos capítulos, ¿no? 22 capítulos de Jesús, el Jesús exaltado, Jesucristo. Juan está recibiendo esta revelación, un libro de revelaciones. Algunos dicen que Apocalipsis precisamente se llama el libro de las revelaciones. Hay quienes que le ponen un manto de misterio diciendo la palabra de Dios dice en ese libro apocalíptico, pero le dan una connotación de catástrofe. Y es una escuela de interpretación de este hermoso libro de la Escritura, pero me gusta ver tal cual nos enseña la Escritura. Capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Unas pequeñas palabritas de Juan. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que ha dado testimonio de Jesucristo,
y que ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. Una palabra para los que estamos oyendo. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Y termina amonestando, porque el tiempo está cerca. El tiempo de Dios, otro gran misterio para resolver. Y de hecho, ese tiempo que está en la sola disposición de Dios, también es revelado a cada hijo que finalmente arde en su corazón y pone en práctica el hecho de acercarse a Dios. Porque Dios todavía sigue trayendo revelaciones. Y las revelaciones que ahora recibimos es la lucidez necesaria para entender lo que ya está escrito en el libro de los libros. Esta pequeña biblioteca formada por 66 libros tiene la palabra de Dios. Hay hechos que se narran allí de la intervención de Dios, y como es el lado positivo para los cristianos, la intervención que para muchos son milagros más que necesarios para seguir existiendo. Milagros de preservación, como también milagros de integración, milagros que vamos a mirar y recordar a lo largo de la exposición de este mensaje de la palabra del Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, identificado el autor principal de este libro, uno puede decir, él lo ha dicho, las últimas palabras de Jesús no fueron precisamente el consumado es, allí en la cruz, con su pasión, con su muerte expiatoria como cordero inmolado. Las últimas palabras de Jesús son estas, ciertamente vengo en breve. Hay etapas en la vida de Jesús que algunas están descritas en el Evangelio, por lo tanto en la palabra de Dios, pero otras no están escritas. Siempre me gusta recordar las palabras de este apóstol, que aquí está como escritor de esa revelación que Dios le está dando. En el Evangelio según San Juan, los últimos capítulos, precisamente el último y el anteúltimo, hay palabras como esta, donde Juan expresa ese sentir, expresa esa idea y dice, pienso que si se tuviera que escribir todo lo que Jesús dijo y también todo lo que Jesús hizo, en el mundo no cabrían los libros que tendrían que escribirse. Y por ahí aquel que lo escucha por primera vez, me parece un poquito exagerado, hermano Pastor Ramón. ¿Tanto hizo Jesús? Bueno, sorprendete más si quieres. También el Evangelio dice que si creemos en Él, las cosas que Él hizo, nosotros las vamos a hacer también, dice, y aún mayores. Entonces, ¿dónde pondríamos los escritos? Pero nosotros tenemos siempre una respuesta, ¿no? Y no sé escribir. Apenas si puedo hablar el idioma materno, el idioma del país donde vivo. Usted me habla de escribir. No, escribir, no, es una expresión de Juan. Si se escribieran los libros que tendrían que escribirse por las acciones divinas, tanto en Jesús como en sus seguidores, sus discípulos, los cristianos hoy que imitan a Jesús, si se tuviera que escribir todo lo que Dios hace a través de los instrumentos escogidos, seleccionados, apartados para este servicio, ya con Jesús Juan expresa su sentir. En el mundo no cabrían los libros. Imagínate. Pero algunos dicen, no, me sigue siendo parecido, me sigue pareciendo bastante, es demasiado. No, nadie hace lo que Jesús hizo. Bueno, deberíamos, porque la palabra de Dios lo deja por sentado. Si no recuerdas la gran comisión, ir por todo el mundo, predicate el Evangelio, y estas señales también seguirán a los que creen. Y habla que en su nombre sobre todo nombre, tenemos la autoridad de seguir extendiendo el reino de Dios, ganar almas para el reino de Dios. Y felizmente, ¿no?
como en el Tratado de Hechos de los Apóstoles, que bien uno puede decir Tratado de los Hechos del Espíritu Santo. Igual ahora, si hay una oración respondida, no es por nuestra gran capacidad intelectual o por la fortaleza anímica o espiritual que tenemos, es porque Dios manifiesta su gloria, haciendo realidad que toda su palabra, aún las expresadas en promesas, como Pablo nos enseña allí en la carta que escribe a los Corintios, todas las promesas del Señor son sí y amén. Hay que creerlo y creer en forma completa. Por eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Ese Espíritu Santo que no lo vemos, pero está alrededor nuestro, está encima nuestro, y si le damos lugar, también está dentro de cada uno, morando dentro de cada uno y enseñándonos a vivir juntos, así, sucintamente, para la gloria y honra de Dios Padre. Jesús está hablando: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Hay también palabras proféticas? Sí, sí. Toda la Biblia es palabra profética. Los mandamientos son palabras proféticas. Las promesas son palabras proféticas. Cada amonestación, cada advertencia son palabras proféticas. Las palabras proféticas significan, tienen cumplimiento activo. Y cuando digo cumplimiento activo, cumplimiento real, en tiempo y forma, y fuera de tiempo y fuera de forma también. Dios hace que su palabra, que es eterna, nunca pierda vigencia. Y por lo tanto, el pensamiento es: la palabra que recibí de Dios tiene cumplimiento efectivo y real en el ahora, en el presente. También en lo futuro. Futuro extremo, futuro cercano. Palabra fiel con cumplimiento eterno. Esa es la síntesis. Misma palabra que hoy te supo de bendición, lo será mañana y pasado y el año que viene, y mientras te dure la vida. Eso es recurrir al tesoro acumulado en el corazón, porque lo que recibí de Dios es orden de Dios. Hay que atesorarlo y hacer que nuestra vida sea un tesoro para la gloria de Dios. De allí sacamos, del instructivo que hemos recibido, de lo que vamos a recibir, que Dios siempre cumple lo que promete. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Bueno, es un llamado de atención. Ya sabemos que esa palabra se cumple. Y este testimonio es una advertencia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando uno dice las plagas que están escritas en este libro, la gran mayoría recuerda a las plagas que sufrió Egipto en los tiempos de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Pero no es el único lugar donde se habla de plagas. Joel, uno de los libros proféticos, habla que alejarse de Dios trae consigo la manifestación de plagas que están devastando lo que el ser humano ha hecho para la subsistencia. Habla de las langostas y otras plagas que consumen en la agricultura todo lo que sería alimento. Y dice que Dios la permite con un propósito bien definido. No es un problema de la antigüedad. También hoy muchas extensiones de tierras son devastadas por el accionar de precisamente la plaga de langostas y otro tipo de plagas que arruinan lo sembrado, y en muchos casos a pocos días o a poco tiempo de una gran cosecha que se estima, todo desaparece porque irrumpe una plaga y prácticamente devasta todo lo que estuvo a punto de ser cosechado. ¿Por qué las permite Dios? Porque plaga es sinónimo de calamidad, algo repentino, algo no esperado. Nadie que tiene su sano juicio espera
trabajar para nada, trabajar para perder, trabajar porque sí nomás. Nadie tiene expectativas. Ojalá que en mi vida venga un tiempo de plaga, que me desbastes, que me deje sin sentido y aún me quite la vida. Nadie en su sano juicio tiene ese pensamiento. Pero sucede. Y todas las cosas que suceden de acuerdo a la palabra del Señor tienen una razón de ser. No pensamos en la casualidad, pensamos en la causalidad, porque la Biblia nos enseña a pensar de esa manera. ¿Por qué se permitió tal o cual devastación? En este sentido práctico, acá dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, pero amplía el concepto de esta advertencia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy general, las cosas que están escritas en este libro, hay muchísimas cosas escritas en este libro. Y dentro de esas muchísimas cosas, este libro revela que aparte de ser revelación de Dios, hay libros que se escriben en los cielos, que bien podemos llamarlos registros celestiales. Y aquí hace alusión a uno de esos registros, el libro de la vida. Cada ser que nace es anotado en el cielo en el libro de la vida. También se produce, por gracia de Dios, cuando oímos de esta palabra y empezamos a ponerla por obra, nos convertimos al Evangelio. Y hay otro libro en el cual nuestro nombre es anotado en los cielos, en esos registros celestiales. El libro de la vida del Cordero, que es otro libro, no es el mismo libro. El libro de la vida, para poner en claro, es el registro de cada nacimiento. El libro de la vida del Cordero es el registro de todos aquellos que voluntaria y conscientemente, oyendo la palabra de Dios, oyendo la invitación de Dios, aceptan su perdón, su limpieza y aceptan el milagro del nuevo nacimiento. Nace espiritualmente. Todo ser humano, al nacer en lo físico, tiene una herencia, la herencia de la humanidad, que precisamente no es del todo buena, pero es una herencia. Entonces, necesito sí o sí nacer otra vez, pero nacer espiritualmente. Y ese milagro del nuevo nacimiento se da por oír apropiadamente la palabra del Señor y entenderla, porque me empuja y me enseña a usar mi voluntad para decidir por Cristo. No es que estoy ofertando un seguro de eternidad, simplemente hablo lo que la palabra de Dios, el libro de la profecía, como se dice en este lugar, está enseñando para que todo aquel que recibe el milagro de esta vida, la vida de Dios, la vida producida por el nuevo nacimiento, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo opuesto, el contraste, dice, la paga del pecado es muerte. Y es precisamente el pecado que hemos heredado y que está en nuestra naturaleza humana, la que nos lleva hasta querer acomodar a Dios en algún momentito en nuestro hablar. Lamentablemente, en nuestro hablar, pero no en nuestra vida. Muchos en el nombre de Dios o por el Evangelio supuestamente trabajando, hacen cosas peores que aquellos que todavía no le conocen. Eso se llama corrupción. Y lisa y llanamente la Escritura dice que la corrupción no es de Dios. Es muy nuestra, es muy humana. Pelear contra la corrupción es una pelea de nunca acabar. Pero qué interesante es nacer de nuevo. Dios me cambia la naturaleza y el Espíritu Santo en mí me ayuda a vencer toda concupiscencia o naturaleza heredada de nuestros padres o adquirida en la sociedad donde vivimos o del núcleo familiar del cual estamos insertos. El Espíritu Santo de Dios me lleva a la presencia de Dios, a buscar de la naturaleza de Dios, de la simiente de Dios, de la nueva vida que por fe he recibido. ¿Cuál es el propósito divino para mí? O sea, también, ¿cuál es el programa de Dios
para que mi vida realmente le lleve grandes satisfacciones a su gran corazón de Dios. Lo interesante es, los registros celestiales están siendo escritos continuamente en nuestro accionar. Eso Dios lo tiene en cuenta porque Él vendrá con galardón, pero también con retribución. Pero en esta parte es al presente, al que oye las palabras de esta profecía, no añadir ni quitar. No añadir ni quitar. Hay muchísimos ejemplos en la palabra santa de gente que se atrevió a añadir o quitar algo de la palabra profética que se le reveló. Y sería largo poder hablar la realidad que la Biblia marca sobre esta advertencia de no añadir ni quitar. Pero vamos a los resultados. Dios dice o te da y permite que las plagas que están escritas en este libro estén sobre vos y te apuren en tu vivir y te pongan en apuros y que hasta te quiten las ganas de vivir. Dios permite, dice así, cuando nos ponemos en el papel de Dios, quitándole la autoridad a la palabra escrita. Si vas a hablar algo de la palabra de Dios, preocúpate que sea palabra auténtica en un 100% o un todo de acuerdo con el pasaje bíblico que has escogido y en sus relaciones con el contenido en general de lo que ya está escrito en la palabra. No se va a escribir otra Biblia, como tampoco se admiten malas comprensiones, no se admiten malas interpretaciones, no se admite nada que no sea 100% bíblico si se pretende ser portador de la palabra de Dios y esperar grandes milagros de Dios. Porque más allá de los eslogans que yo puedo crear, Dios salva, Dios sana, Dios liberta, Dios bendice, Dios prospera, Dios hace maravillas. Más allá de los eslogans que suenan agradables a los oídos de la gente que necesita esas palabras. Uno tiene que esforzarse por proclamar, por predicar, por anunciar, por enseñar la palabra de Dios, que no solamente es que vamos a recibir y recibir y recibir, también en un compromiso real y verdadero que el Espíritu Santo forja en cada hijo de Dios. Es saber retribuir algo de tanto que damos de parte de Dios. De gracia recibiste, darlo de gracia. Y muchos quisieron cortar esta expresión que termino de decir, como por ejemplo también, más bienaventurado es dar que recibir. Porque algunos en esta nueva vida recién entienden que Dios también tiene que acomodar mi pensar. Y más si ya he vivido un tiempo, mi concepto de la vida, mi forma de elaborar pensamientos e ideas, todo necesita ser renovado del Espíritu Santo de Dios. Si antes mi mente era taller de Satanás o taller carnal, simplemente para satisfacer simples deseos humanos, ahora en esta nueva vida debo permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente para comprobar lo que realmente es agradable a Dios. No tenemos que conformarnos a las costumbres aprendidas o de las que se practican en la sociedad donde vivimos. Tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente que ha sido renovada y que es limpiada constantemente al oír de su santa y bendita palabra de Dios. Y entre ellas, si aquí hay una advertencia, que las plagas que están escritas en este libro o mencionadas en este libro, de alguna manera Dios hará que vengan sobre mí, también está marcando cómo podemos, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, evitar que nuestra vida pase
en la calamidad, de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de impotencia en impotencia, porque lo que Dios me está diciendo en su palabra también, que andaré de gloria en gloria, de poder en poder, hasta estar cara a cara en su presencia. Parece que uno decide qué es lo que quiere en su vida, pero no tan solamente es tu parte humana, también es el trabajo en equipo con el Espíritu Santo de Dios. Y recordar que el Espíritu Santo me guía a lo que Jesús dejó escrito para mi vida, para que esa vida realmente sea una vida enriquecida o bendecida. Las plagas. Pero también permíteme recordar algo muy importante que nos dice la Escritura en cuanto a lo que se nos ha olvidado o por alguna realidad pensamos, y bueno, no será el tiempo de Dios y Dios hará como realmente Él lo desea. En Éxodo capítulo 15, allí un versículo muy importante, el 26 dice, cuando Dios le habla a Moisés, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el hebreo antiguo, ¿no? Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y aquí está el compromiso. Dios, cuando Moisés clama porque no tenían agua, Dios le enseña lo que tiene que hacer y dice, después de proveerles el agua que necesitaban para seguir saciados y seguir con vida, dice, después de ese milagro les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y ahora sí, y dijo lo que terminamos de leer. Oíd atentamente. ¿Será posible que cuando tenemos la oportunidad de oír de su palabra no lo hacemos ni atentamente ni de la forma adecuada que Dios claramente espera que le brindemos? Hebreos, el escritor a los hebreos en la dispersión, conocida como la carta general a los hebreos, capítulo 2, nos está hablando que con mayor diligencia tenemos que atender a las palabras que hemos oído de Dios. Todo comienza allí, frente a la palabra que estoy recibiendo o de la cual estoy siendo ministrado, si tengo el hábito de concurrir a la casa del Señor. Se va a la casa del Señor, entre otras cosas, para alabar, para agradecer, para estar en comunión, para aprender y aprender de la palabra de Dios. El momento más sublime de nuestras congregaciones es cuando oímos lo que Dios va a hablar a través del mensajero, sea el pastor de la congregación o algún invitado o algún hermano que ha recibido la comisión de tener la oportunidad de ministrar. Ministrar es dar la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios a los oyentes. Dios, siempre que habla, no habla por hablar. Dios no tiene el hábito de hacer perder tiempo a nadie. Y aun con esa expresión, hay que esperar el tiempo de Dios. Bien entendida es, bueno, Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios me enseñó a poner toda mi carga, toda mi necesidad, todas mis expectativas y agrega lo que quieras en su presencia. Todo lo que pidieres, hablando con el Padre, será hecho. Y tal vez no entiendas cuando hay porciones bíblicas que Jesús dice, hasta aquí nada habéis pedido. O cuando Santiago, en su carta universal, también dice, pedís y pedís y no recibís porque pedís mal. En muchos casos pedís para seguir en deleites. Hay algunos cabezas frescas que están esperando continuamente la provisión de Dios y no van a trabajar. No tienen la cultura de trabajo. Piensan en quimeras
Piensan en que, y Dios lo ha prometido, que a sus amados Él dará el descanso y dará el sostén y les guiará a toda verdad. Sí, Señor. Pero como lo dices, Dios lo ha prometido y Dios lo hace cuando ve un corazón dispuesto, como aquí, en esta porción que te compartí. Ve tu corazón dispuesto a buscar de su palabra, no para oírla nada más. Porque hasta tenemos eso, ni siquiera le prestamos a Dios el oído para escuchar lo que tiene. O ir a su presencia y a ver qué dice Dios, o a ver qué dice el pastor, o a ver qué dice el hermano. Que debe ser que el pastor lo admira mucho porque le da oportunidades que hable y todavía pobrecito o pobrecita no tiene la capacidad de hablar. No, debo entender esto, que si Dios me abre una puerta para compartir siquiera un pensamiento bíblico, es palabra de Dios, y en ese momento Dios me unge, me capacita para que lo que dé, convencido de que es palabra de Dios porque lo entendí, esa palabra como palabra de Dios siempre tiene algo nuevo o milagroso que realizar. Y acá está diciendo, también la palabra de Dios es medicina a nuestra existencia. Cuando digo existencia, no solamente lo físico, también lo emocional, también lo intelectual. Hay gente que está enferma en sus emociones porque le ha ido mal en alguna relación que quiso formalizar, por gustos o disgustos. Relaciones sentimentales o familiares o con un posible proyecto de vida donde no se sintió correspondido o correspondida y sus sentimientos quedan deteriorados y necesita sí oír lo que Dios tiene para darle en este asunto, porque también mis sentimientos son renovados y por lo tanto sanados para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. No hay un solo pantalón ni una sola pollera en el mundo, hablando así a los jóvenes. Búscalo de Dios y Dios siempre te sacará a bendición y a victorias. Créelo. Si necesitas ser sano en tus sentimientos, canaliza todo el sentimiento que genera amor en vos hacia Jesús, hacia el Padre de los padres que te cuida, que te protege, que te bendice y nunca le agradeces. O le agradeces esporádicamente cuando te vienen ganas o estás en extrema necesidad. Es más, entra a la presencia del Señor con gratitud y adórale, alábale, glorifícale, porque eso es la renovación total en tu espíritu, en tu mente, como estamos hablando, en tus sentimientos y en todo lo que necesita ser renovado, también será para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. ¿Y qué del intelecto? ¿Y qué de cómo me siento en mi espíritu, mi mente? Hay gente que necesita palabra de Dios para que no se vuelva loca, lisa y llanamente. Dios guarda las veredas de tu juicio, no solamente conforme al derecho legal, sino juicio en la concepción de la justicia de Dios, de saber a ciencia cierta qué es el bien, qué es el mal, de saber estar actualizado con la visión renovada por el Espíritu Santo de Dios dentro de vos. Hay muchísimas cosas hoy en la forma de vida que se tiene, que te arrastran a la demencia, a la locura, que te quieren apartar de estar en la convivencia de tus seres queridos y aún de tus hermanos en la fe, en la congregación donde Dios te llevó, te llamó y te estableció y ha puesto también un rol a desempeñar. Pero si no oyes lo que Dios tiene para darte, y mira, será parte de las plagas, porque hay gente ahí en la Escritura que literalmente se volvió loca o se hizo la loca por conveniencia, o loco por conveniencia, como David.
fingió estar loco para recibir un poco el asilo y la gracia aún de la nación enemiga de Israel, los filisteos. Lo aceptaron. Convivió con los filisteos un tiempo. Y cuando los filisteos se armaron para la guerra contra Israel, también David quiso acompañarles y los príncipes filisteos dudaron. No. La lealtad termina de ser lealtad cuando uno tiene un gran botín de guerra, puede encontrar gracia o aceptación otra vez de donde escapó. Y no lo dejaron ir a la guerra. Y más allá de la locura o la aparente locura de David, Dios sabía exactamente dónde lo quería a David. Así es con nuestra vida. Te digo, hay muchísimas cosas enfermantes en la sociedad donde vivimos. Hay muchas cosas que tienden a llevarte al desquicio o al descontrol. Pero acércate a Dios. Dios tiene una palabra y es esta: yo soy tu Dios, tu sanador. Pero el requisito es: si oyeres atentamente mi palabra. A veces tengo el hábito, cuando termino de predicar, orar por los que han oído el mensaje y clamar en esa oración esta realidad que está en Proverbios, que las palabras de Dios también son medicina a nuestros cuerpos y refrigerio a nuestros huesos. Y las veces que Dios me ha sorprendido, no até ni reprendí ningún demonio. No ordené a la enfermedad que salga, simplemente mencioné en la oración: Padre, que tu palabra oída también sea medicina para los cuerpos enfermos. Si lo crees, también oyendo el mensaje de esta palabra que te estoy compartiendo, Dios comienza a regalarte lo que siempre has anhelado: sanidad sobre algún azote de enfermedad que ahora estás enfrentando. Las veces que he orado específicamente por pedidos, así personalizado: pastor, ore por mí, estoy muy enfermo. Me dicen el motivo de su enfermedad, los pronósticos médicos, y oramos. Y yo me olvido del asunto y me voy. Y cuando vuelvo a encontrar a la persona: ¿y cómo te fue? No, el médico se había equivocado, no tenía tal cosa. Bueno, yo prefiero creer que Dios respondió mi oración, porque Dios sigue siendo Dios sanador, y sana tu alma y sana tu cuerpo también, y sana todo lo que tiene que ser sanado en vos, hasta tu economía. Dios la sana. Pero el requisito es: busca a Dios, no por la recompensa, no por los galardones. Busca a Dios porque realmente tu alma lo necesita. Vos lo necesitas. Tu existencia necesita de Dios. Y de alguna manera Dios te necesita a ti. Pero Dios no va a forzar decisiones. Por eso está marcando en la porción original de Apocalipsis los últimos versículos: no añadas ni quites nada del libro de Dios o de la palabra que oíste, y si quieres retransmitir a otro lo que te supo ser de bendición, preocúpate que sea fiel a la palabra que oíste, que a su vez es palabra fiel de acuerdo a lo escrito anteriormente. Dios no va a escribir otra Biblia. No habrá ni existe ahora ni existirá otro libro sagrado o que se precie de ser llamado sagrado. Solo existe un libro santo, y es la Biblia, las Sagradas Escrituras, con esa pequeña biblioteca de 66 libros, donde se narra historia, donde se narra poesía, donde se narra profecía, donde se narra parte de la vida y hechos de Jesús, como parte de la vida y hechos de cristianos, sean o no apóstoles, y nos da las bases necesarias para seguir proclamando el bendito evangelio, no solamente con palabras, porque hay muchísima gente que habla muy bonito, pero a la hora de la verdad, las palabras van por un lado y los hechos por otro. Dios es honrado, también es adorado con palabras y hechos.
Yo soy Jehová tu sanador. Y la revelación máxima del Jehová, del Yahvé o Yahweh, de el Padre de lo alto, el Padre celestial, de Dios, está expresado en la vida de su Santo Hijo Jesús. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, parte del origen de las enfermedades también tiene que ver con el accionar violento del adversario de nuestra causa o del enemigo de nuestra alma, de aquel que ahora está fungiendo o funcionando como Dios de este siglo o como príncipe del mundo. Tantos títulos honoríficos que la Biblia revela de nuestro adversario el diablo. Pero cuando se compara a Jesús, la Biblia enseña: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Que Dios le permita, como en el caso mencionado en la advertencia de Apocalipsis, y porque hay gente que juega a ser cristiano y juega a ser predicador. No importa el nombre rimbombante que se ponga. Hoy parece que está de moda o ser apóstol o no sé, después van a sacar superapóstol, que es más que apóstol. No estoy en contra de ninguno de los hermosos ministerios que, según dicen en su asociación, son apostolados. No estoy en contra de eso. Porque puedes verlo desde esta prima, desde esta perspectiva. Apóstol es alguien enviado por Dios, también a proclamar lo de Dios. Pero sélo conforme a la palabra de Dios enseña lo que sería y lo que es un apóstol. Hay apóstoles modernos, no vamos a negar eso. Pero también, como todo lo genuino está truchado, también hay alguien que quiere funcionar como apóstol, pero ni siquiera conoce a Dios. Yo le llamo apostolobos. Son lo mismo que la descripción del Evangelio dice que el falso profeta, el falso maestro, ovejas con vestidos como lobos. Dios nos guarda, nos protege y hace que realmente lo genuino suyo lo recibamos. Y sí, no quiero quedar mal con los que hoy son apóstoles, pero marcar la realidad. Hay apóstoles del Señor. No son los apóstoles del Cordero, porque fueron simplemente en su tiempo esos 12 y uno salió falluto. Aunque después se buscó a otro que suplantara ese lugar y finalmente todos fueron apóstoles del Cordero. Hay otros apóstoles también hoy. Y no reniego de eso, pero sí, como en todo, hay que proclamar lo que la palabra del Señor realmente está diciendo. Dios está sosteniendo a su amado pueblo y te está marcando así. Claramente lo dice: al que oye las palabras de esta profecía, del libro de la profecía de Dios. ¿Quieres trabajar con el libro de la profecía de Dios? Te felicito, pero conoce la palabra de Dios, estudia la palabra del Señor. Entonces vas a descubrir que también hoy Dios está en medio de su pueblo y por lo tanto Dios tiene muchísimo para seguir revelando, seguir tratando de hacer cosas muy agradables, cosas benditas, cosas maravillosas. Ese es nuestro Dios. Dios está en medio de su pueblo y por lo tanto Dios hoy tiene todavía la realidad de su cuerpo presente en este mundo. La sociedad existe porque Dios bendice a su pueblo. Dios tiene programas para cada uno. Cuando digo cada uno, incluyo cristianos, creyentes y ateos. Vamos a ponerlo. Todo el mundo, lo acepte o no, necesita a Dios. La maldad, la angustia
y todas las hierbas que nos complican la vida se aclaran y hasta desaparecen cuando Dios nos da el regalo de un nuevo nacimiento, el regalo de su gracia continua que comienza precisamente en la decisión de honrarle, en la decisión de seguirle, en la decisión de invitarlo a nuestra vida como único y suficiente Salvador. Dios hoy sigue operando maravillas. Dios hoy sigue anotando nombres, no solamente en el libro de la vida, sino también en el libro de la vida del Cordero. Dios hoy sigue otorgando carta de ciudadanía de la Santa Ciudad. Y Dios hoy trabaja para que sigas perteneciendo a su bendito y maravilloso reino de luz. Y termino reflexionando con la última expresión. Dice, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces vale la pena forjar hábito de leer precisamente las cosas que están escritas en el libro de Dios. Hay porciones o libros bíblicos que son fácil de leer, de fácil lectura, fácil comprensión. Pero en la simple lectura, no solamente de la Biblia, sino de cada libro que podemos leer, siempre surgen preguntas que son resueltas con un poco más de atención o con una relectura, o en el caso, en el camino del Señor, con el deseo de permitir que el Espíritu Santo cumpla su función, que nos enseña y nos hará entendible todo lo que Jesús nos dejó a modo de ejemplo y escrito en el Evangelio precisamente de Jesús. No hay otro evangelio, tal cual Pablo amonestó a la iglesia en Galacia, el gentilicio a los Gálatas. No hay otro evangelio. Y si alguien inventa otro evangelio, más allá del que tenemos escrito y legado espiritualmente, eso, otro inventado, sea maldito. Porque Dios, la fuente de inspiración y acción de las cosas que están escritas en este libro, no se ha propuesto escribir más, ya está escrito. Y la palabra escrita tiene vigencia eterna. Recordar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si yo me atrevo a creer a Dios, o empezar a creer, o empezar a leer este libro santo, ya hay un extremo cuidado de Dios de no quitar ni añadir a las palabras de la profecía de este libro. Yo necesito comprobar que también en estas advertencias Dios está claramente diciendo, Dios no va a quitar tu parte ni en la ciudadanía del cielo, y escúchame, ni en el cumplimiento real de las promesas que Dios dejó para todo aquel que lee, que escucha y guarda las palabras de esta profecía. Apocalipsis, más allá de aquellas expresiones de calamidad, de lo que va a acontecer, que están en sentido simbólico, y son figuras de acontecimientos que ni sabemos, podemos tener alguna idea, pero enseñar que Apocalipsis está marcando la ira de Dios solamente, no, Apocalipsis te marca el triunfo del crucificado o el triunfo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando empiecen a cumplirse estas calamidades descritas en este libro santo, dice así la palabra del Señor. Es el triunfo del Cordero de Dios. El consumado es proféticamente palabras vertidas en la cruz del Calvario. Repito, es el triunfo del Cordero de Dios. Y ese triunfo lo veo cada día,
Porque Dios se ha decidido, cuando te ve con tu corazón, tu voluntad, tu mente y todo lo que sos, dispuesto a entrar a su presencia, Dios dice, también haré esto, que veas el cumplimiento fiel de mi palabra cuando se la recibe por la fe. El cumplimiento real. Y entonces, más allá del modo teórico o de un posible eslogan espiritual, claro que sí, lo he comprobado. Dios salva, Dios liberta, Dios sana, Dios prospera, Dios bautiza con Espíritu Santo y con poder, Dios confirma, Dios respalda, y sigue la lista que Dios irá marcándote en el día a día de tu relación con Él. Que Dios vea esa disposición. Señor, gracias por permitirme ser tu hijo redimido, tu hijo comprado a gran precio, pero sostenido también por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y tu divino poder. Yo lo creo, yo lo creo. Y te puedo asegurar, vos también lo crees, créelo más. Haz tuya el cumplimiento fiel, o haz tuyo el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios, gracias por tu misericordia, gracias por oír de ti, tu palabra preciosa. A ciencia cierta no sabemos en este momento cómo estamos realmente parados delante de tu presencia. Algo de tu gracia, algo de tu misericordia, algo de tus propósitos, lo podemos notar. Pero oyendo este mensaje, hemos entendido que hay muchísimo más de lo que siquiera imagino. Cosas que tú has preparado para esta vida y también para el futuro. El futuro está en tus manos. El pasado ya lo vivimos. Y lo que administramos es nuestra realidad cotidiana, el hoy, donde también nos estás marcando por tu palabra. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Lo que decidimos en nuestro presente está condicionado por nuestro pasado, pero también condiciona nuestro futuro. Misericordia, oh Dios, para que volvamos a escuchar de ti, para que busquemos tu bendita palabra, para que atesoremos tu palabra y podamos descubrir cómo realmente nos guarda y como dice la palabra, el maligno no nos toca, porque quien toca algo tuyo, en forma especial a tus amados, toca la niña de tus ojos. Misericordia, oh Dios, para ser entendidos y honrarte como esperas ser honrado en nuestra manera de vivir, no solamente cuando estamos congregados. Venimos a ti, tú tienes palabras de vida eterna. Como una vez el apóstol Pedro también habló diciendo, cuando la gente no quiso oírte más, no quiso oír el tema de trabajar por la comida espiritual y se fue. Aquellos discípulos preocupados se van, Jesús. Tal vez una palabra dura, palabra registrada en el Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Señor, que nuestra voluntad siempre esté dispuesta no para irnos de tu presencia, sino para correr a tu presencia y descubrir lo que tú tienes para darnos en ese momento. Nunca desechas al corazón contrito y humillado. Y todo aquel que en sinceridad te busca, realmente te encuentra. Y al encontrarte, todo el ser es bendecido. Tu mano prodigiosa, como solidaria, se tiende para alcanzarnos la gracia y en esa gracia la bendición que estamos necesitando. Gracias por sanarnos, por limpiarnos en nuestro espíritu, nuestra alma
y también nuestro cuerpo es bendecido. Tu bendición es un hecho, nos trae liberación, sanidad y también prosperidad y toda clase de obra buena que al comprobar realmente sabemos, efectivamente, es tiempo de gloria, es tiempo aceptable, es tiempo de refrigerio, es tiempo de milagro, es tiempo de Dios para bien. Y allí encajan las palabras de Pablo a los romanos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Padre bueno, gracias por tanto. Gracias por ayudarnos también a retribuir en hechos algo de tanto que recibimos de ti y reflejar así tu amor bendito, puro y genuino amor de Dios, que por la fe ya está con nosotros y en ello podemos comprobar cómo nos sostienes milagrosamente. Señor, si alguno en este momento está necesitando de tus intervenciones, que la palabra ministrada sea medicina y hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Hay liberación en el nombre de Jesucristo. Hay nuevos tiempos en el nombre de Jesucristo. Padre, como Dios de las circunstancias, sabes derivar toda circunstancia contraria a nuestros intereses para hacernos ver la realidad de ser bendecidos aún en tiempo de adversidad. Y te alabo, Padre, porque ahora estás sanando relaciones íntimas dentro de la familia, en la amistad, en la hermandad, mediante la fe, en todo, Señor, que pongamos en tu altar, en tu presencia, cada momento que vamos a ti. Señor, bendigo a mis hermanos invocando tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Comprueba lo que Dios te ha regalado y testifica. Testifica siempre lo que Dios ha hecho. Y dale el lugar que realmente Dios espera tener dentro de vos. Si lo quieres, comparte siempre la bendición de Dios. Comparte siempre, porque eso será muy beneficioso para vos. Amados de Dios, los abrazo con un abrazo virtual. Los saludo en la paz del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos a la brevedad.